Gloria a Jesús. Hoy dicen que es Domingo de Ramos. Aquí es que en España somos muy creyentes. Yo no sé si en su país también lo celebran hoy. Amén. Vale. Que representa la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Entrada triunfal que luego se pasaría a esa reflexión de la pasión de Cristo para luego terminar con muerte y resurrección. Amén. Sufrimiento. Por eso le llaman la Semana Santa, que luego terminaremos el domingo que viene ya con Domingo de Resurrección. ¿Sí? Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia, Padre. Gracias por este lugar, Dios mío, gracias por tu iglesia y gracias por cada persona que nos visita, Señor. Te ruego que toques nuestros corazones, Dios mío, y que nos hables, Señor, con tu palabra, Dios mío, que sea revelada en el nombre de Jesús y nos puedas bendecir, Señor, y la podamos recibir con gozo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Me gustaría compartir en Lucas 15:11. Dice la palabra de Dios: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traerle el becerro más gordo, matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Amén. Cuando un pecador se arrepiente, ahí es donde hay fiesta en los cielos. Y es donde más se goza el Señor. La verdad es que esta parábola es conocida en todo el mundo, de alguna manera, o quizá la hemos leído, nos la han contado, pero sabemos, ¿eh? Y no es una historia ficticia, es una historia real que pasaba. Una historia real, no son alegorías. Pero me gusta hacer protagonista de esta historia al Padre. ¿Sabes? Hay algunos que se cogen como excusa para decir: bueno, la parábola del hijo pródigo está ahí en la Biblia. Voy a ser hijo pródigo, ¿sabes? No pasa nada. Voy a probar. De alguna manera u otra, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido hijos pródigos. O sea, quiero decir que no hace falta que vengas a la iglesia, hayas tenido un acercamiento a Dios, te hayas arrepentido, has estado en la casa del Padre y luego pues has decidido marcharte. Yo creo que cuando Dios nos creó con todas: la provisión, las cosas, la autoridad, el poder, como personas, como seres humanos, como hombres y mujeres. Y de alguna manera, si no regresamos al Padre, porque claro,
tenemos esa sentencia de alguna manera de decir, somos rebeldes, ¿verdad? Sin querer pecamos, no somos conscientes, porque es tal el perdón de Dios que hemos escuchado muchas veces decir, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Por eso cuando dice que el Hijo volvió en sí mismo, cuando empieza ya a recapacitar, quiere decir que mientras que no estamos en el Señor, ni estamos en los caminos del Señor, ni en la casa del Padre, no estamos en sí mismos. Y a veces nos pensamos que, no, yo mismo, soy mismo, ¿sabes? Y es lo que le pasaba al hijo este, que solamente creía en sí mismo. Estaba ensimismado, en querer pues vivir la vida a su manera. Era soltero, no estaba casado, ¿verdad? Y jovencito, yo creo que era jovencito. Y la vida pasa muy deprisa y la podemos perder, podemos echar a perder todo lo que Dios nos ha provisto, con lo que nos ha creado. Entonces, por eso digo que de alguna manera somos hijos pródigos, todos, ¿sabes? Y hay que volver al Padre, hay que volver a la casa del Padre. Pero para ello tenemos que volvernos en sí mismos, reconocer, recapacitar, que haya un arrepentimiento sincero de que realmente hay rebeldía en nuestras vidas o, bueno, de alguna manera queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y participar un poco de las cosas de Dios y ya está, ¿no? Pero eso no es suficiente, eso no le agrada a Dios, eso no le agrada al Padre. Puede ser un simbolismo del Padre de Dios, aunque el Hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes? Por eso digo que es una vida, es un hecho real. Está diciendo que he pecado contra Dios y contra ti, papá. ¿Sabes? Hecho hombre, una persona. ¿Entiendes? A veces he escuchado decir, no, he pecado contra Dios, me arrepiento a Dios, pero luego no hay un arrepentimiento realmente de las personas queridas, los que están con nosotros, nuestros seres a lo mejor donde les hemos ofendido, o quizá hemos querido vivir nuestra vida a nuestra manera y en nuestra forma, y esos daños colaterales les están afectando. Quiero decir que no nos podemos ensimismar, no podemos quedarnos en sí mismos. Solamente seremos nosotros mismos si tenemos la convicción de que tenemos que volver al Padre. Tenemos que tomar el camino del regreso al Padre. Es verdad que a veces, bueno, uno puede decir, yo ya estoy en la casa del Padre, regresado, ¿verdad? Lo entiendo, camino con Dios o quiero caminar con Dios, pero yo creo que en muchas de las ocasiones a veces nos quedamos atrás y tenemos que tomar el camino del regreso, ¿eh? O sea, quiero decir que nos estamos convirtiendo en todo momento, en el día a día, en la vida, en lo cotidiano. La conversión no es una conversión de la noche a la mañana. A veces hay fracasos en nuestra vida porque queremos que la conversión sea así, de ese llanto en alegría o esa tristeza en alegría rápidamente sin casi pisar el suelo. Y esa no es la conversión, es el día a día y hasta el fin de nuestros días. Amén. Entonces, por eso yo creo que Dios se agrada. Habla de un hombre que peca, esta historia, pero que hay un arrepentimiento, hay una convicción, un volver en sí mismo y reconocer que está pecando contra Dios y contra su Padre. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, le podemos llamar la parábola del amor paterno, el amor paterno bondadoso, ese que representa a Dios. Y Dios es así. Dios es paterno, no paternalista, ¿sabes? Que quiere el bien. Es más, el Padre no va en busca del Hijo,
¿sabes? Hay veces que a lo mejor queremos llamar la atención. Quizá era una llamada de atención, ¿sabes? Queremos llamar la atención para que el papá se vuelva loco, o el mismo Dios, ¿no? A veces, y que es que no me ha hecho caso, no me hace caso. Y nos pasamos el tiempo queriendo llamar la atención. Pero el padre no fue. Y no fue a buscar al hijo. ¿Es menos bondadoso? ¿Es menos padre? ¿No tiene el perdón? No, lo que pasa es que sabe que no está en sus cabales, que no está siendo consciente de lo que está haciendo. Y esa debe de ser nuestra misericordia también, ¿sabes? Como la tiene Dios por nosotros, que muchas veces dice, mira, ya está el perdón por delante, es como diciendo, no sabe lo que hace. A ver si vuelve en sí, a ver si se da cuenta. Y esa es la oportunidad de la misericordia de Dios cada día. Amén. Entonces, hermanos, lo que te quiero compartir en esta mañana es que nos volvamos al Padre hoy. ¿Sabes? Que reconozcamos si realmente estamos malgastando el tiempo, estamos perdiendo por los recursos que quizá Dios nos ha provisto ya, o a lo mejor somos inconscientes y no lo sabemos. Yo creo que están dentro de nosotros, Dios ya nos ha capacitado. Por eso cuando le habla a Jeremías le dice, conviértete a Jeremías, que ya estaba convertido. Podía haber dicho, ¿cómo me está volviendo a decir que me convierta otra vez? Claro, conviértete y entresaca lo precioso de lo vil. Sácalo para afuera, porque a veces a lo mejor hay mucha vileza, hay mucha contaminación, porque hemos deseado y hemos estado pues malgastando ese tiempo. Y hay que volverse en sí, como hizo este hijo. Amén. Reconocer, darte la oportunidad de la reflexión, ¿sabes? Pero una reflexión sincera, una introspección sincera. Y entonces, pues, tener ese deseo, como tuvo el hijo. Estuvo con cerdos, ¿sabes? Que eso era algo, vamos, impuro. Maldito el hombre que cría, hasta la Biblia lo decía en la ley, maldito el hombre que cría cerdos, ¿sabes? Y que está ahí. O sea, que estuvo con gente, no le daba ni las algarrobas porque sabía que encima era judío, y dice, ¿cómo le vamos a dar algarrobas a este? Había renunciado incluso, no hablaba de su religión ni hablaba de Dios, hasta ese punto. Y en ese momento, cuando volvió en sí, deseó incluso ser un jornalero de la casa del padre. No retomar el título de hijo, ¿sabes? Era como un retorno incondicional, que yo creo que eso es de los verdaderos arrepentimientos. Primero, reconocer que estamos pecando. Después, una actitud de comportamiento que va conforme al arrepentimiento que podemos tener. No es un arrepentimiento de boca, de pensamiento o un no sé, que se me ha, como dicen en Canarias, se me ha ido el baifo, ¿sabes? Y bueno, me ha dado una tal y sí, bueno, reconozco. No. Va acompañado de un comportamiento, una actitud incondicional de volver, un deseo de estar en la casa del Padre, pero solamente aunque sea un jornalero. No quiero volver a que me des el título, papá. Además, es más, no tienes ninguna obligación de hacerlo. Dios no nos debe nada. No nos debe. Hay algunos que se acercan a Dios ya exigiendo, pidiendo, ¿sabes? Y creyendo en el corazón de que a lo mejor Dios nos debe algo. Si está todo hecho. Lo que hay que hacer es que, pues, volver a Él, tener una relación con Él, y entonces que nos ayude, ¿sabes?, a descubrir, que nos ayude a capacitarnos. Y luego, pues, como digo, incondicional, ¿verdad? Sin reservas, sin condiciones. Pero yo quiero volver al Padre.
quiero estar ahí. Reconozco. Quiero que se me quite la rebeldía, ¿sabes? Por muy poca que haya, que se quite. No quiero jugar a dos bandas ni estar de esta forma. Amén. Dice que en el momento que reconoció, cuando el padre ya lo vio acercarse, vamos, ahí es donde ya se lanza y corre. El padre corre. Yo creo que no le dio tiempo ni a terminar lo que él ya en sí mismo había pensado en decirle al padre, es que no le da casi ni tiempo. Se echa al cuello y lo besa, ¿sabes? Y ahí es donde ya ves la misericordia del Padre, la bondad del Padre y el perdón del Padre, que es el beso. En un beso lo dice ya, ¿sabes? Hay perdón, verdadero perdón. Y bueno, no sé si lo hemos leído ya. Cuando le dice que aún estaba lejos, lo vio su padre, en el versículo 20, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, ahí es donde toda aquella reflexión se lo dice, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. No quiero, vuelvo a ti, pero no para que me le des ningún título ni ser tu hijo, no pasa nada. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Le quería honrar, ¿sabes? El ponerle vestido a un invitado era honrarle, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzar sus pies. El anillo es el pacto y representa que le da otra vez poder, autoridad, legalmente, de ser su hijo. Amén. Él no lo estaba pidiendo, no estaba diciendo, vuelvo a ti, papá, sí, y luego le pone los pies, que puede ser el apresto del Evangelio, vale, la palabra de Dios, que nos da libertad. Los esclavos son los que andaban descalzos. Los que andaban en libertad andaban con sandalias, o el calzado de aquel tiempo. Amén. Yo sé que hay algunos de ustedes que les gusta ir descalzos. Y a veces es como símbolo de, uy, qué libre, me he descalzado. Sí, los pies tienen que descansar, está claro. A veces van ahí apretados, son los que más sufren, ¿no? Pero era señal de libertad. O sea, tú fíjate cuántas cosas, en un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Se siente salvo. Llegué a casa, no miro ni para atrás, ¿sabes? Y como he dicho antes, las conversiones, porque ese hijo iba hacia la conversión, se convirtió para volver a la casa del Padre. No esperó ni reprochó al Padre si has venido a buscarme, si no has venido a buscarme. Yo me acordaba y recordaba cuántas veces mis padres salieron a buscarme por las noches, ¿sabes? Hasta que llegó un momento que ya no salieron. Y no por ello dije es menos padre o menos madre. Normalmente era la madre la que más, ¿verdad? Y así debe de ser. No reprochemos nada a Dios. No nos debe nada. Amén. Él lo único que se quiere gozar, Él ya tiene el perdón por delante. Ya tiene el perdón por delante. Y se quiere gozar y hacer fiesta de que cada día nos volvamos a Él y vivamos en su casa. Y vivamos en su casa. Amén. Habitemos en la casa de Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Dice, porque mi hijo era muerto, o muerto era, y ha revivido, y había perdido y ha sido hallado. Y entonces comenzaron a regocijarse todos, no solamente el padre, sino todos los que estaban ahí en la casa, menos uno, el hermano mayor. ¿Sabes? El hijo había estado atado, porque cuando estamos ensimismados en nuestras cosas, que no somos conscientes quizá, pues claro, no hay peor cosa que pecar conscientemente y encima, ahora me voy a... Aún así, porque yo muchas veces me he sentido así, dice, por rabia, por rebeldía, y a mí, y aquí me quedo.
Aún así, Dios tiene perdón para nuestras vidas, porque Él siempre está esperando que nos volvamos en nosotros mismos y reconozcamos. Amén. Pero el hermano mayor, yo creo que estaba más atado, ¿sabes? Porque no hay peor atadura que creerse un conservador que está cumpliendo, que está ahí, ¿sabes? Y todo por el premio. Por el premio. Y se cree que está en la casa del Padre, que está cerca, pero al final su corazón está lejos. Porque no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, como decía Jesús, sino lo que sale por ella. Amén. Este chaval se había contaminado, claro, del pecado, tal, no sé qué, pero peor contaminación era la del hermano mayor, por lo que salía por su boca, por el enojo que tenía, ¿sabes? Por lo mezquino que era y porque se creía superior y mejor. Y así eran los fariseos, así los religiosos, y así a veces tengamos cuidado en no caer en esto. Pretender agradar a Dios cumpliendo solamente las normas y siendo pues de esta forma religiosa, rectos, que al final lo que estamos para caer en una frialdad o frivolidad, ¿sabes? Mezquina. Amén. Dice que y su hijo mayor, en el versículo 25, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. No hay peor cosa que te creas y que llegues y que no te has enterado que hay fiesta. Y encima, oiga, ¿cómo no lo ha dicho mi padre? ¿Cómo no me he enterado? Hoy día, fíjate, ni me han llamado por teléfono, ni me han mandado un WhatsApp, ni se ha anunciado, ¿verdad? ¿Se habrán olvidado de mí o qué es lo que está pasando aquí? Pero si yo soy el que estoy aquí. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. ¿Sabes? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo vuelve a repetir y no se entera, no hay manera. Hay veces que a lo mejor nos puede dar envidia de estas cosas, ¿sabes? Como le pasaba al hermano mayor. A mí a veces me ha pasado, se lo tengo que reconocer, ¿sabes? Somos humanos, pero qué bueno que reconozcamos y luego, venga, voy a participar de la fiesta, ¿sabes? Y luego te das cuenta que si estás participando en la fiesta, pues acabas gozándote también y alegrándote. Y todas esas cosas, toda esa contaminación que posiblemente estaba saliendo por tu boca, deja de contaminar el corazón. Amén. Se produce un cambio. Y eso es lo que me hablaba el Señor. En la verdadera conversión de cada uno de nosotros hay un cambio incluso de mensaje dentro de nosotros. Un cambio de mensaje. Nosotros teníamos un mensaje, teníamos una idea, teníamos una forma. A veces avivada por los que nos han cuidado, nos han criado, por la sociedad, por la cultura, donde nos ha tocado vivir. Hay un mensaje y ese mensaje tiene que ser cambiado. Un mensaje para salvación, un mensaje de misericordia, de amor, de perdón, de misericordia, de tener la capacidad de no hacer prejuicios, juzgar. Amén. Un mensaje de amor, que ya te digo, vas teniendo la conversión cada día, no hay un salto de, me entregué la vida al Señor, uy, qué gozo. Yo cuando veo a algunos que parece que van a la sonrisita todo el día, y digo, uy, como hay altivez, pronto está la caída.
pronto está la caída. Con algo tropiezan, seguro. Y podemos tropezar, podemos caer, pueden venir dardos de fuego a nuestro corazón. Pero si estamos en ese proceso de conversión, de cambio, de un cambio de mensaje en nuestro interior, pues al final vencemos a esas cosas. Amén. Gloria a Jesucristo. Así que, hermanos, el hábito no hace el monje, ¿sabes? Y tengamos esa convicción de que hay momentos, hay veces, pues bueno, van a ser momentos de dolor, van a ser momentos de dificultad, van a ser momentos de angustia, bueno, no sé. El camino del Señor, pues es dificultoso. Y a veces la vuelta y el regreso al Padre, cuidado, no te creas tú que que te van a poner la alfombra roja. Van a haber impedimentos, hermano. Yo muchas veces, y doy testimonio, he metido la pata, he querido volver y volver y volver, y han habido dificultades e impedimentos, pero no por ello hay que tirar la toalla. Hay que correr hacia la meta. Amén. Hacia el final. Y habrá momentos de alegría, habrá momentos de gozo, pero que seamos constantes. Eso es lo importante, que seamos constantes y que lo hagamos de una manera incondicional, porque si no es ahí sí que podemos tropezar. Amén. Convertirse es un vivir día a día, que algunos fracasan porque esperan esa conversión rápida, ¿sabes? Pero ¿qué va? Tiene un proceso y a veces es de esta manera, ¿no? Tiene que ser una transformación radical, aunque no nos guste la palabra, radical y profunda, en profundidad, día a día, con los pies en el suelo, ¿sabes? Con los pies en el suelo. Por eso quiero terminar con este versículo que es muy conocido también, que está en 2 Corintios 5:17. Que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, está en la casa del Padre, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vuelvo a decirte, no es de la noche a la mañana, hay que trabajar. Amén. Dios es compasivo, es generoso, comprensivo. Tiene el perdón ya ahí a puertas, ¿sabes? Las veces que fallemos. Y Él quiere gozarse. Y quiere que los demás que están en la casa del Padre se gocen también, hagan fiesta cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Y acuérdate, nos volvemos en nosotros mismos y podemos llegar a ser dueños de nosotros mismos si estamos en Cristo Jesús. Si estamos en la casa del Padre o en regreso a la casa del Padre, si estamos ya en ese deseo de emprender ese camino. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Aleluya, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor incondicional y por tu perdón, Señor. Gracias porque, Dios mío, haces pacto con nosotros y nos das autoridad, Señor, si hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Dios mío, recibimos tu amor con todo el premio que lleva, Señor, de darnos salvación, de darnos libertad, oh Dios, y poder festejar juntos con nosotros, gozarnos en tu presencia, Señor. Pon ese corazón en nuestras vidas, de ese Padre amoroso, bondadoso, Señor, y de poder festejar por aquellos perdidos, por aquellos que se arrepienten y vuelven al Padre hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendice, hermanos.